esta lección de maestro de gramática vamos a estudiar las reglas de acentuación. Vamos a ver los tipos de acentos, las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Vamos a ver la acentuación cuando tenemos dos vocales juntas y terminaremos con el resumen y práctica. Primero, necesitamos saber que hay dos tipos de acentos. El acento oral, que es el énfasis cuando pronuncias una palabra. Por ejemplo, mano. El énfasis está en la primera sílaba. Mano. Y el acento escrito, que es el acento ortográfico. Y es la tilde que usamos cuando escribimos. Por ejemplo, la palabra árbol tiene una tilde o acento escrito en la A. Todas las palabras tienen acento oral, pero no todas las palabras tienen acento escrito. ¿Y por qué es importante el acento escrito? Por ejemplo, cuando escribimos la palabra canto y no tiene acento escrito, es el presente del verbo cantar, en la forma de yo. Pero si usamos el acento escrito encima de la O y decimos cantó, es el pretérito del verbo cantar y la forma de él o ella. Otro ejemplo es pare, que sin acento puede ser un mandato, en la forma de usted, pare. Y si usamos el acento escrito y decimos paré, es la forma de yo en el pretérito. En español hay tres categorías de palabras dependiendo de la posición del acento oral. Si el acento oral está en la primera sílaba, se llama aguda. Por ejemplo, hotel, tenemos o, tel. El acento oral está en la primera sílaba. O televisión, te-le-vi-sion. El acento oral está en la primera sílaba. Fue es una palabra monosilábica, hay una sílaba. O la palabra autobús. Autobús. Si el acento oral está en la segunda sílaba, la palabra es llana. Por ejemplo, casa, casa. Tenemos el acento oral en la segunda sílaba. O patata, patata. En la segunda sílaba. O cárcel. En la segunda sílaba. O computadora. Tenemos el acento oral en la do y es una palabra llana. Si el acento oral está en la tercera sílaba, se llama esdrújula. Por ejemplo, brócoli, brócoli. Tenemos el acento oral en la tercera sílaba. O cómelo. También águila. O murciélago, murciélago, en la tercera sílaba. Las palabras agudas necesitan acento escrito cuando terminan en vocal, n o s. Por ejemplo, la palabra café es una palabra aguda y termina en vocal. Entonces escribimos el acento escrito. La palabra elección es aguda y termina en n. Entonces escribimos el acento escrito en la o. La palabra Andrés es aguda, termina en s, necesita acento escrito. Y por último, comerás, también es aguda, termina en s y necesita acento escrito. Por el contrario, la palabra ciudad es también aguda, pero termina en d. Entonces no escribimos acento escrito. La palabra ajedrez termina en una consonante también, entonces no necesita acento escrito o tilde. Y también la palabra catedral termina en una consonante
que no es N o S, entonces no necesitamos acento escrito. Las palabras llanas necesitan acento escrito cuando terminan en consonante, excepto N o S. Por ejemplo, la palabra árbol es llana, árbol. Tiene el acento en la segunda sílaba y necesita acento escrito porque termina en una consonante L que no es N o S. La palabra cráter también es llana y termina en una consonante R que no es N o S. Y por último, la palabra González es llana y termina en Z, entonces necesita acento escrito. En el siguiente ejemplo tenemos la palabra pizza, que es llana y no necesita acento escrito porque termina en vocal A. También la palabra soles es llana, pero no ponemos acento escrito porque termina en S. La palabra bailan es llana, pero termina en N. Entonces no escribimos acento escrito. Y por último, la palabra baloncesto, es llana y no escribimos acento escrito porque termina en vocal. La acentuación de las palabras esdrújulas es muy fácil porque siempre necesitan acento escrito. Por ejemplo, la palabra música es esdrújula, música. Tiene el acento tonal en la tercera sílaba y siempre necesita acento escrito o tilde. La palabra ángulo también es esdrújula y tiene acento escrito. La palabra partícula también es esdrújula con acento escrito. Y también la palabra básico es esdrújula con acento escrito. Y por último, la palabra dámelo es esdrújula y siempre necesitan acento escrito. A veces en español, cuando tenemos dos vocales juntas, necesitamos escribir el acento escrito. Si tenemos una combinación de vocal débil más vocal fuerte y el acento oral está en la vocal débil, siempre necesitamos escribir el acento escrito. Por ejemplo, la palabra día, tenemos una combinación de vocales débil más fuerte y el acento oral está en la vocal débil. En este caso es la I, día. Entonces necesitamos escribir el acento escrito. Pero si tenemos una combinación de vocal débil más vocal débil y el acento oral está en la vocal débil, no necesitamos acento escrito. Por ejemplo, la palabra fuimos, tenemos vocal débil U más vocal débil I, entonces no necesitamos acento escrito. También si tenemos una combinación de vocal fuerte más vocal fuerte y el acento oral está en la vocal fuerte, no necesitamos acento escrito. Por ejemplo, la palabra leo, tenemos le, o. La E es una vocal fuerte, la O es una vocal fuerte y no necesitamos escribir un acento escrito. Para resumir, tenemos tres tipos de palabras: agudas, llanas y esdrújulas. Las palabras agudas necesitan acento escrito cuando terminan en vocal, en N o en S. Las palabras llanas necesitan acento escrito cuando terminan en consonante que no es N o S. Y por último, las palabras esdrújulas siempre necesitan acento escrito. Cuando tenemos dos vocales juntas,
y la combinación es vocal débil más vocal fuerte, siempre necesitamos escribir el acento escrito cuando el acento oral está en la vocal débil. En esta práctica vamos a indicar la categoría o tipo de palabra, si es aguda, llana o esdrújula, y vamos a indicar si necesitamos acento escrito o no. Para el primer grupo tenemos papel, miró, amor y 22. ¿Qué categoría es? ¿Aguda, llana o esdrújula? Es aguda. En el siguiente grupo tenemos las palabras tango, mármol, computadora, lápiz. El acento tonal está en la segunda sílaba en todas ellas. Entonces, este grupo son palabras llanas. En el último grupo tenemos las palabras bolígrafo, lápices, esdrújula, hágalo. Todas tienen el acento oral en la tercera sílaba, ¿verdad? Y son palabras esdrújulas. Ahora vamos a ver si necesitamos escribir el acento escrito o no. En la primera categoría tenemos palabras agudas, papel. No necesitamos acento escrito porque termina en consonante y es una L. Tenemos miró, el acento oral está en la O, miró, y necesitamos acento escrito porque termina en vocal. Tenemos la palabra amor, termina en consonante, es la R, entonces no necesitamos acento oral. Y por último tenemos la palabra 22, que termina en S, entonces sí necesitamos acento escrito. En el grupo de palabras llanas tenemos tango, que no necesita acento escrito porque termina en vocal. Tenemos la palabra mármol, que termina en consonante, L, entonces sí necesita acento escrito, tilde. Tenemos la palabra computadora, termina en vocal, no escribimos acento escrito. Y tenemos por último la palabra lápiz, que termina en consonante, Z, si necesitamos acento escrito o tilde. En el último grupo es muy fácil, son esdrújulas y todas necesitan acento escrito. Bolígrafo, lápices, esdrújula, hágalo. Y aquí tenemos un grupo de vocales juntas, suelo, tenía, púa, leemos, comería. Vamos a ver si necesitamos escribir acento escrito. En la primera tenemos suelo. Tenemos una vocal débil y una vocal fuerte. Suelo. El acento tonal está en la E. Vocal débil, vocal fuerte, acento tonal en la vocal fuerte. Entonces no escribimos acento escrito. La siguiente palabra es tenía. Tenemos una vocal débil, una vocal fuerte y el acento tonal está en la vocal débil, la I. Entonces sí necesitamos acento escrito. Tenía. La siguiente palabra es púa. Tenemos una combinación de vocal débil y vocal fuerte, púa. El acento tonal está en la U, vocal débil, entonces necesitamos acento escrito. En la siguiente palabra leemos, tenemos vocal fuerte, leemos. El acento tonal está en la segunda E, son dos vocales fuertes y no escribimos acento escrito. Y por último tenemos la palabra comería, tenemos vocal débil, vocal fuerte, el acento tonal está en la I, que es la vocal débil,
Entonces, si escribimos acento escrito, comería.